Buenos días, mi nombre es Tomás Almeida Becerril y les voy a presentar los resultados del proyecto titulado Mirnas circulantes de estrés oxidativo y su asociación con el daño muscular en la distrofia muscular de Duchenne. Este proyecto se ha realizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y contamos con la colaboración de diferentes miembros de la misma institución, del Instituto Mexicano del Seguro Social, también de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Hospital Infantil de México. Para comenzar, es preciso saber que la distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad musculodegenerativa ligada al cromosoma X, con una prevalencia de 1 por cada 3.500 varones nacidos vivos. Se origina por mutaciones en el gen DMD, un gen que codifica para la proteína llamada distrofina, y dicha proteína tiene una isoforma llamada DP427M, que es bastante importante para las células musculares, ya que gracias a ella, las células musculares se mantienen con homeostasis tras haber contracción muscular. Al estar ausente esta proteína distrofina debido a las mutaciones en el gen que la codifica, se pierde esta homeostasis de las células musculares y tras haber contracciones musculares, estas células, que se llaman miocitos, se rompen fácilmente, iniciando ciclos de degeneración y regeneración muscular que se van a mantener durante el progreso de la enfermedad. Estos ciclos de degeneración y regeneración muscular están orquestados por inflamación crónica y por estrés oxidativo. Clínicamente, lo que se ve con la fisiopatología de esta enfermedad es un desgaste del músculo y por consiguiente una disminución en la fuerza muscular que, como podemos ver a lo largo de estas 5 etapas, pues el paciente terminará en una etapa no ambulatoria debido a esta pérdida de la fuerza muscular, además de que va a tener complicaciones metabólicas que se van a reflejar en cambios en su estado nutricio. Es por esto, por la pérdida de la función muscular, que en la clínica se cuenta con diferentes escalas justamente para evaluar la pérdida de esta fuerza y función muscular en extremidades superiores y extremidades inferiores. Aquí tenemos en esta diapositiva que además de los mecanismos clásicos de la fisiopatología de esta enfermedad, como ya les comentaba, tenemos otros mecanismos que son no clásicos, pero que son igualmente importantes. En este caso, a nivel epigenético, tenemos, como podemos ver del lado izquierdo, la participación de los microRNAs en la regulación de esta enfermedad. Entonces, tenemos 3 microRNAs conocidos como distromirnas, que es el MIR1, MIR206 y MIR133, que en general los 3 participan regulando la síntesis de músculo, que es un proceso altamente importante para esta enfermedad. Y tenemos otros microRNAs como son el MIR31, MIR144, MIR128, MIR21, que regulan un proceso altamente importante en esta enfermedad, que es el estrés oxidativo. Dentro de los antecedentes más directos que tenemos es este de Cacciarelli, hace ya 10 años, en el que demostró que los cambios de estos microRNAs en músculo se reflejan en la circulación de los pacientes. Como podemos ver, tanto MIR1, MIR206 y MIR133 se encuentran aumentados en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne comparados con pacientes con distrofia muscular de Becker y con sujetos sanos. De tal manera que el objetivo de este trabajo ha sido evaluar si la expresión de los distromirnas circulantes, MIR1, MIR133 y MIR206, y los mirnas de estrés oxidativo, como MIR21, MIR31, MIR128 y MIR144, están asociados al daño muscular, a los parámetros antropométricos, a los parámetros metabólicos, a la actividad física y a la dieta de los pacientes con DMD. Los procedimientos que se siguieron son los siguientes. Tenemos nuestra población de estudio, que son pacientes con distrofia muscular de Duchenne ambulatorios y pacientes con distrofia muscular de Duchenne no ambulatorios, que son nuestros grupos a contrastar.
A estos pacientes se les tomó muestra sanguínea para extraer el suero sanguíneo y medir la expresión de los microRNAs en circulación. Por otro lado, se midieron parámetros de daño muscular, parámetros antropométricos, parámetros metabólicos, parámetros de actividad física y se estimó la frecuencia del consumo de alimentos en su dieta. Entonces, como resultados, primeramente tenemos esta tabla donde les muestro la comparación de la edad, el daño muscular, la antropometría, los parámetros metabólicos, la actividad física entre los pacientes ambulatorios y los pacientes no ambulatorios. Entonces, por cuestión de tiempo, vamos a analizar esta tabla en términos de estos 5 grupos que se analizaron de variables. Primeramente tenemos la edad que, como se puede esperar, pues se encuentra diferente, como nos lo indica nuestro valor de P. La edad es diferente en los pacientes ambulatorios contra los pacientes no ambulatorios. A nivel de los parámetros de daño muscular, que es este grupo de variables, encontramos diferencia en ambos grupos. Es decir, tenemos que estos grupos son diferentes en términos de daño muscular. En términos de parámetros antropométricos, pues se ve que son diferentes en cuanto a talla y en cuanto a peso. Respecto a los parámetros metabólicos, solamente encontramos diferencia en la concentración de colesterol total circulante, siendo menor este colesterol en los pacientes no ambulatorios. Respecto a la actividad física, como es de esperarse también, al comparar estos dos grupos, el grupo ambulatorio y el grupo no ambulatorio, pues observamos que la actividad física disminuye en los pacientes que ya se encuentran en silla de ruedas. No les muestro los resultados de la frecuencia de alimentos porque no encontramos diferencias. Eso fue lo que se observó. Respecto a la expresión de los distromirnas, primero nuestro grupo de los 3 distromirnas circulantes en los pacientes con DMD, se observó que al contrastar la expresión de dichos microRNAs en pacientes ambulatorios con pacientes no ambulatorios, pues la expresión disminuye en los pacientes no ambulatorios, tanto para microRNA1, microRNA 133 y microRNA 206. Cuando realizamos el análisis de correlación, observamos una correlación negativa entre la escala de Vignos que nos mide la fuerza muscular en extremidades inferiores con relación a la variable de la expresión del de la expresión de los microRNAs. Entonces vemos el mismo comportamiento para los 3 microRNAs. Posteriormente, cuando analizamos los 4 microRNAs de estrés oxidativo, igualmente observamos que la expresión de estos microRNAs es menor en los pacientes no ambulatorios comparada con los ambulatorios y a nivel de los análisis de correlación, encontramos también correlación inversa entre la fuerza muscular y la expresión de los microRNAs. Cuando analizamos la correlación de la edad, el daño muscular, la antropometría, los parámetros metabólicos y la actividad física con la expresión de los microRNA circulantes en los pacientes con DMD, observamos correlaciones interesantes como son las que guardan todos los microRNAs con la edad, por ejemplo, que es una relación inversa entre estas variables. También observamos correlaciones importantes con diferentes variables de daño metabólico, de daño muscular con la expresión de estos microRNAs. Respecto a los parámetros antropométricos, observamos asociación con talla, por ejemplo, algunos microRNAs que correlacionan con peso. E interesantemente, respecto a los parámetros metabólicos, observamos que el microRNA 21 correlaciona inversamente con la glucosa y que el microRNA 1 correlaciona positivamente con la insulina circulante. Como conclusiones podemos establecer que los resultados sugieren que los microRNAs analizados disminuyen en los pacientes no ambulatorios comparado con los pacientes ambulatorios. Además de que los parámetros de daño muscular están asociados a la expresión de microRNA circulantes. La información en conjunto permite explicar que la disminución en la expresión de los mirnas circulantes refleja el daño muscular en los pacientes con DMD. También concluimos que la condición metabólica en la DMD
como la insulina y glucosa circulantes, podrían estar influenciadas por microRNA1 y microRNA21 respectivamente. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias.